Ya estamos nosotros grabando. Ante todo, tengan muy buenas tardes o muy buenas noches en el sitio ya donde se encuentren, por acá por el hemisferio. Vamos a abordar el día de hoy pérdidas. Uno de los temas más interesantes, ¿verdad?, que vamos a conseguirnos dentro de todo lo que es la asignatura de concreto pretensado. Particularmente porque uno vive calculando las pérdidas por distintas circunstancias que vamos a ir estudiando caso por caso, precisamente en las estructuras o elementos pretensados y en estructuras y elementos posttensados. Hay algunas generalidades que ya las voy a mencionar acá. Déjenme colocar esto en pantalla completa y vamos a avanzar acá con la siguiente lámina. Hay un conjunto de aspectos esenciales con los cuales debemos estar familiarizados en este aspecto, lo que corresponde a las pérdidas. Primordialmente, nosotros tenemos 4 tipos de pérdidas. Pueden ser, pueden ser pérdidas que se originan en el concreto, pueden ser pérdidas que se originan en el acero, pueden ser pérdidas que se originan en el anclaje o pueden ser pérdidas por fricción. Ahora bien, dentro del compendio de pérdidas que tenemos, podemos tener pérdidas por contracción elástica en el concreto, por deformación plástica y por la retracción del concreto. Ahora bien, esto es importante detallarlo. ¿Qué es lo que nosotros esencialmente definimos como una pérdida? Una pérdida, y vamos a partir de analogías que vienen de otras asignaturas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pérdidas de presión en mecánica de fluidos, es porque nosotros estamos perdiendo presión por coeficientes de fricción de la tubería, por longitud de la tubería, por el tipo de material. Vamos, ahí nosotros tenemos pérdidas y tenemos pérdidas en donde, en velocidad, en presión, en caudal, vamos a tener pérdidas. Podemos tener pérdidas por accesorios, ¿ok? O incluso podemos conseguirnos que tenemos hallazgos de pérdidas por otras circunstancias. Cuando nosotros después avanzamos en no tanto en resistencia de materiales, sino que avanzamos en concreto, nosotros estudiamos otros elementos que son, por ejemplo, las deflexiones. Entonces, dentro de las deflexiones, nosotros estudiamos control de grietas, control de deflexiones, estudiamos cuánto es que va a tener de deflexión instantánea una estructura y sabemos también cuánto va a ser la deflexión que vaya a tener esta estructura o el elemento estudiado a largo plazo. Puede ser desde 0 años, o sea, cuando la estructura está nueva, a 5 a 10 años de duración, de vida útil, del tiempo que nosotros vayamos nosotros estipulado o estimado que va a estar en servicio nuestra edificación. Cuando nosotros hablamos ahora en concreto pretensado de las pérdidas, precisamente estamos hablando de lo mismo. Estamos haciendo un control preparatorio en el cual nosotros estamos estimando qué pérdidas van a estar originadas. En esta circunstancia puede ser por las pérdidas de tensión del material, pues porque nosotros andamos trabajando el concreto de una forma distinta a su naturaleza. Lo estamos poniendo a trabajar a tracción, cosa que si nosotros ya hicimos el recorrido en teoría elástica y en teoría plástica, estamos descubriendo que nosotros andamos trabajando el material contra natura, porque las hipótesis con las cuales trabajábamos en nuestras teorías iniciales nos dicen que el material, el concreto, no tiene resistencia a la tracción. Es decir, nosotros estamos en la obligación de estudiar esto porque lo andamos poniéndonos a trabajar sobre un material con lo cual no lo estamos diseñando para eso. O mejor dicho, no nos habíamos preparado para esto en estudios anteriores, cosa con lo cual nos andamos preparando para esto ahora mismo. En este caso,
Estudiamos entonces pérdidas de tensión que pueden ser originadas o en el acero o en el concreto, y aquí los de nuevo lo tenemos. Por contracción elástica, andamos hablando de que pierde precisamente la capacidad elástica que tiene el material. Recordemos que el concreto tiene un límite elástico, que es donde el material va a ser dúctil. Y es allí donde nosotros nos gusta y queremos que el material trabaje allí precisamente, que sea dentro de su capacidad dúctil. Pérdida por deformación plástica, es decir, que ya el material ha superado la capacidad útil, hemos superado el espacio dúctil del material y por lo tanto estamos teniendo una deformación que es visible, que en este caso pueden ser, que en este caso lo más probable vayan a ser las grietas. Por retracción del concreto andamos hablando de este fenómeno que es natural en él y que ocurre durante el proceso de fraguado. Este es un proceso que puede ser más controlable que el de la deformación plástica y también mucho más controlable, igualmente controlable por la contracción elástica. Seguidamente, cuando nosotros también abordamos las pérdidas de tensión originadas por el acero, vamos a abordarlo por el relajamiento del acero. Y este puede ser por desgaste natural, porque se le está agotando su vida útil al acero, o bien porque hubo una falla en el anclaje, que es la circunstancia que puede ocurrir también. Pérdidas de prefuerzo por el anclaje, que el anclaje falle y entonces por consecuencia de esta pérdida en el anclaje, que puede ser una falla catastrófica del anclaje, vamos a tener relajación en esta situación, vamos a tener una pérdida en la guaya, el torón o el acero, bueno, precisamente el acero con el cual vayamos nosotros a trabajar el material y con el cual nosotros estemos trabajando. Esto va a ser independientemente si el concreto sea pretensado o sea postensado. Es decir, va a ser independiente a que el concreto tengamos nosotros el acero conducto o sin ducto, que en la circunstancia en la cual vayamos a trabajar, dependiendo si es un post-tensado o un pretensado, vamos a estar en presencia también de esta situación. Lamentablemente la semana pasada, porque se interrumpió por un corte eléctrico, no les había podido ampliar todo lo que correspondía a los sistemas de pretensión. No les he podido ampliar a ustedes lo que correspondía a los sistemas de pretensión. Esto era importante detallarlo dentro de ese tema, era que en los sistemas de pretensión, en este caso, donde se ensamblan particularmente los elementos que nosotros vamos a hacer a pedido, nos conseguimos que debemos ordenar, dependiendo del caso, piense que vayamos a trabajar con pretensado o posttensado, debemos ordenar lo que llaman en la literatura lo que llaman la lechada. ¿Okay? La lechada, esto es un líquido, es muy parecido a un mortero, es un mortero líquido que se inyecta o se impulsa en los ductos. ¿Okay? Es esto lo que nosotros denominamos la lechada. Esto se coloca en elementos que son de concreto postensado. Donde está el conducto, se inyecta esto, se proyecta esto dentro del conducto, junto con el cable de acero. Cuando son el cable, la guaya, el torón, lo que vayamos a nosotros introducir allí. Y después de que se hace esto, se sella esto, se colocan los anclajes. Bueno, antes de colocar los anclajes, los sometemos a la tensión que nosotros estamos esperando. Y a partir de aquí, también con el porcentaje de pérdidas esperado que vaya a tener por la relajación del acero a lo que lo anclamos, y nosotros ya podemos dar ese trabajo por terminado. Seguimos ahora aquí también. Pérdidas de prefuerzo en el anclaje. Vamos a tener pérdidas por no solamente el solo hecho de aplicar el esfuerzo de tensión sobre el acero. Vamos a tener una pérdida automática, una pérdida, ¿verdad? Que esta sí es esperable y es controlable
y que oscila entre el 5 y el 10% al pasar de la tensión de la máquina, la tensión, ¿verdad?, por máquina, al colocarlo directamente en el anclaje. Disculpen acá, caramba, se movió esto. Okay. Bueno, esencialmente cuando nosotros perdemos esto, cuando tenemos estas pérdidas, por lo general van a ser van a ser estimables y van a ser esperables. Como les vengo diciendo, pueden estimarse entre un 5 y el 10% de pérdidas que pueden ocurrir precisamente por el preesfuerzo del anclaje. Precisamente cuando nosotros pasamos de hacer el esfuerzo inicial, que puede ser la pretensión o la postensión, dependiendo de cómo sea la condición del material, y lo vayamos a instalar en el anclaje. Por último, las pérdidas por fricción van a tener precisamente van a ir relacionadas por las áreas de contacto que vayan a tener los materiales entre sí. Es decir, entre el contacto que vayan a tener el acero y el concreto. Si nosotros andamos en presencia de ductos, nosotros no vamos a tener esta condición. Esta condición no la tendríamos. Si el material se colocó sin ductos, si el cable se colocó sin ductos, sino si directamente el contacto del acero con el concreto, sí vamos a tener pérdidas por fricción. Es decir, vamos a tener que determinar cuánto va a ser la pérdida que vaya a tener el material debido a la fricción natural que va a haber entre los dos materiales, es decir, entre el acero y el concreto. Bien, dicho esto, voy a adelantarles acá algunas fórmulas matemáticas con las cuales vamos a trabajar las pérdidas por tensión. Primero y principal, vamos a hacer acá un pequeño recordatorio. Por ley de Hooke sabemos que la fuerza va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación. ¿Ok? Deformación unitaria, que es del delta minúscula, que viene siendo deformación unitaria. Para el concreto, nosotros vamos a trabajar en la deformación unitaria, va a ser igual a la fluencia del concreto entre el módulo de elasticidad del concreto. ¿De acuerdo? De modo también que la fluencia del concreto lo vamos a calcular va a ser la división entre la fuerza y el área transformada del concreto. Lo cual, ya aquí vamos a ver que trabajando por sustitución, bueno, no, disculpen acá, lo cual nosotros también podríamos calcular la deformación como de la siguiente manera. Podríamos calcular como la fuerza entre el módulo de elasticidad del concreto y el área de la sección transformada del concreto. Para el acero vamos a tener también otra fórmula adicional acá, que es F sub S. F sub S viene siendo igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación, pero si nosotros sustituimos la deformación por lo que ya nosotros sabemos que vale arriba, nosotros podemos incluir acá en este cuadro, en esta fórmula, podríamos incluir también lo que nosotros ya abordamos. Déjenme ubicar aquí el dibujo. Si nosotros sustituimos esto que estaremos aquí, de acá, por lo que viene resultando de acá arriba, y lo incluimos acá, vamos a tener de forma conducente que el F sub S va a ser igual al módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto y que en este caso también estamos multiplicando por la fuerza por el área transformada del concreto. ¿Ok? Para el momento, estas son algunas de las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Y esto ya ahorita les voy a decir más adelante para que vayamos para ver si aceptan esta propuesta, ¿no? Vamos a hacer otra de las cosas con las cuales vamos a trabajar, va a ser el cálculo de la sección transformada. El cálculo de la sección transformada viene siendo igual, y aquí vamos a tener un ligero cambio con respecto a la fórmula que acabamos de averiguar, y es lo siguiente: F sub S va a ser igual a N por F entre A sub T. A sub T viene siendo igual a la área transformada en este caso.
N, ya lo vamos a tener acá, nos dice, es un valor adimensional. Ay, disculpen acá, que se me perdió fue el cursor. Ok, lo tenemos aquí. N es un valor adimensional que viene siendo igual al módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Estos son valores que nosotros podemos tener ya previamente conocidos, nosotros lo podemos conseguir. Si bien acá, déjenme ubicar acá el texto, en la herramienta del texto, para que hagamos al menos un recordatorio, ¿no? Recordemos lo siguiente. Para el módulo de elasticidad del acero, E sub C, viene siendo igual a 15.100. Y aquí, disculpen que no consigo la unidad de 15.100 multiplicado por la raíz cuadrada de la afluencia del concreto. ¿De acuerdo? Déjenme acá, no recuerdo acá en el teclado cómo colocar la raíz cuadrada. Se los debo. Pero, bueno, no hay ningún problema en esta situación. Aquí no pasa nada. Vamos a borrar los dibujos y vamos a salir un momento de la pantalla completa para que lo puedan ver mejor. Ok. Saliendo de acá de la pantalla completa. Bien. Ok. Déjenme acá insertar la ecuación para que lo puedan entender ya cómo se debe. Voy a colocar aquí al ladito. Ya, espero que lo puedan ver bien. Si no, simplemente lo que vamos a es a subir aquí el tamaño de la letra. Bien. De nuevo, como les venía recordando acá. Módulo de elasticidad del concreto es igual a 15.100 que multiplica, va a ir multiplicado va a ir multiplicado al F sub C. F sub C es fluencia del concreto, que lo tenemos así. Si nosotros desconocemos cuánto es el módulo de elasticidad del concreto, del acero, nosotros ya aquí, hay otra fórmula adicional que se puede hacer allí, pero por lo general, bueno, para que nos quede también, no nos vaya a quedar ninguna duda, y aquí volvemos a hacer un inserto. Vamos a colocarlo de nuevo aquí arriba para que para que lo vean bien. El inserto va a ser así. El módulo de elasticidad del acero viene siendo igual a 2,10 por 10. Y esto es 2,10 por 10 a la 6. ¿Ok? Y esto está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Esto para que ustedes tengan noción de lo que nosotros podemos ir haciendo y podemos ir sustituyendo. Siempre que recordemos para las nociones de concreto pretensado, los dijimos la semana pasada, lo habíamos dicho en las clases anteriores, el concreto mínimo para concreto pretensado es de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, para esta fórmula aquí arriba, nosotros sustituiríamos F sub C por 350. Ahora bien, esto va a ser algo relativo. Esto va a ir dependiendo del caso y dependiendo también de la circunstancia con la cual nosotros vayamos a trabajar. Es decir, si yo a ustedes les digo, miren, se necesita esta pieza, pero en un concreto, concreto 280, deben trabajarlo en un concreto 280, que puede ser en el caso de cualquier país de Latinoamérica que haya empleado las normas americanas o las normas europeas, porque en ambos casos ese ha sido el estándar que se ha aplicado. En Venezuela, el estándar que se aplica es el de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dicho esto, y tampoco sin querer tener muchas ganas de extenderse en el caso de la sección transformada, vamos también a trabajar con una
con una fórmula que es precisamente el del área transformada. Área transformada va a ser igual al ANC, área neta del concreto, que va a multiplicar a n, que ya sabemos de dónde nosotros lo vamos a ubicar, lo vamos a calcular, que ya sabemos ya que es la relación entre el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad del acero, y lo vamos a multiplicar por el área del acero. ¿Okay? O esta famosa combinación del n por a su s, que también nosotros lo podemos calcular. Lo podemos hallar porque por lo general vamos a tenerlo siempre fácil de ubicar. Con esto nosotros vamos a dar por terminado. Por el día de hoy va a ser precisamente lo que corresponde, al menos las nociones de lo que es pérdidas por el concreto, pérdidas de tensión en el concreto, con estas fórmulas que tenemos dispuestas el día de hoy. Yo quisiera hacerles una propuesta, pero antes déjenme acá cerrar la opción de la pantalla para hacerles la invitación a ver qué otro día podríamos disponer esta misma semana, o sea, es decir, o mañana o el sábado, para ampliar esto y junto con el ejercicio, o lo dejamos para la semana que viene. ¿De acuerdo? Yo tendría disponibilidad para hacerlo el día sábado, particularmente después del mediodía, es decir, ya a partir de las 2 de la tarde, diría yo, para poder hacer esto, para que podamos explicar con bastante detenimiento todo lo que tiene que ver con el ejercicio. ¿Ok? Ya después de que tengamos listo el ejercicio, ya van a tener también publicado en la plataforma la entrega del examen propiamente dicho, del cierre del segundo corte, es decir, del 20%. El 20% del segundo corte. Yo no sé, ¿verdad? Cuál va a ser la opinión de ustedes al respecto. ¿No? ¿Preguntas? ¿Me escucha? Sí. Bueno. Profe, ¿me escucha? Milcar, no te escucho. ¿Ahora sí? Milcar, no te escucho. Revisa de nuevo acá. Si no, pon la pregunta en el chat y yo la respondo. ¿Ahora sí me escucha? No te escucho. Voy a escribirlo por el chat porque me parece que no sé qué está pasando, que no funciona. Okay. Bueno, mientras van expresando ahí sus preguntas, sí les quiero decir lo siguiente, voy a adelantar algo, ¿no? Para el día de hoy ya revisé ya la lista definitiva de estudiantes matriculados y, ok, vamos a hacer en total 11 alumnos. Van a ser en total entonces 11 alumnos que van a estar aquí inscritos y todavía no sé las extensiones. Ok. Bien, me están diciendo aquí, el sábado, después de las 2:30, bueno, ¿quién más está de acuerdo? Bien, perfecto, Milka. Ajá. Bueno, vamos a esperar por la opinión del otro compañero que está disponible acá. Bien, de que les estaba mencionando, lo de las evaluaciones. Les voy a mencionar esto. Ok, van a ser 11 alumnos que van a estar ya inscritos en la asignatura. Las evaluaciones las estoy ya las he ido viendo una por una, ya la van a tener ya evaluadas, la del primer corte, posiblemente van a tener un grupo de evaluación de entregas que hayan hecho, las van a tener listas el día de hoy. Tengan un poquito de paciencia, han estado todavía matriculando alumnos, por lo tanto también hemos estado recibiendo las notificaciones de ir haciendo las actualizaciones de las fechas de entrega y por lo cual se retrasan un poquito los procesos. Pero tengan por seguro que van a tener sus evaluaciones
ya calificadas. No para esta semana, las van a tener listas para la semana que viene. Ya todas las calificadas. Lo que es el primer corte ya calificado. ¿De acuerdo? Tengan plena seguridad con esto. Bien, esta clase especial vamos a hacerla es para que tengan todos ya. Bien, por eso. Van a tener esta clase especial para que tengan el ejercicio bien detallado tanto en la diapositiva de PowerPoint, que le tengo aquí, como lo que yo les voy a explicar en el transcurso de la clase. ¿De acuerdo? Por eso la quiero hacer una clase especial el día sábado, para que lo tengan todo bien detallado. Pero no va a ser algo regular. ¿Ok? Esperemos que ya para las próximas clases ya lo vayamos siguiendo haciendo en nuestro día que ya tenemos prefijado, que es el de los días jueves. ¿Ok? Esto lo estamos haciendo así precisamente porque ya vamos a tener entonces evitar que caigamos en el retraso de la planificación de la planificación que ya tenemos ya hecha de las entregas de sus asignaciones, junto también con las clases que ya hemos perdido, ¿no? Perdimos una la semana pasada por un corte eléctrico, que ya esto aquí fue algo que escapa de nuestras manos, y por cualquier otra circunstancia que se nos atraviese con respecto a las fallas del internet. Bueno, ya dicho esto, y yo creo que con lo que ya nosotros hemos explicado, ya hemos avanzado un poco con lo que respecta a la asignatura, y ya vale la pena también recordar de hacerles la invitación a que vayan integrándose al grupo de Telegram. Somos 11, ahorita creo que hay 5 o 6 miembros solamente, si mal no me equivoco. Y bueno, la idea es que se vayan integrando todos, porque así también cuando tengamos que realmente atender las... ok. No, Amílcar, no, solamente se abordó fue el tema, la teoría solamente de pérdidas y la fórmula. El ejercicio lo voy a explicar el sábado. Ya como lo están diciendo acá, después de las 2:30 de la tarde, hora de Venezuela, lo estoy diciendo acá. Es decir, para los que estén en el sur, es una hora más. O sea, a partir de las 3 de la tarde en el sur. Viene siendo, para los que estén en Argentina o en Uruguay, viene siendo a las 3:30 de la tarde, aproximadamente. ¿Ok? Bien, como les vengo diciendo, tengan entonces la seguridad de que vayan metiéndose en el grupo, para que también cuando tengan alguna duda la pueden canalizar por allí. Ya tienen un horario también de atención que es hasta de 7 de la mañana a 7 de la noche, hora de Venezuela. Es decir, 8 de la mañana, 8 de la noche, horas en el sur. Y es importante, ¿verdad?, que ya nos vayamos también poniéndonos al día con esto, ¿no? Bien, no les voy a ocupar más de su tiempo, ya entonces nos veremos el sábado a las 2:30 de la tarde, y esperemos entonces ya para que tengamos ya listo el ejercicio de pérdidas bien detallado. Bueno, ya con esto nosotros nos estamos despidiendo. Van a tener disponible esta clase en YouTube para aquellos que no vayan a verla que no la hayan asistido el día de hoy. Lo van a tener disponible en la plataforma el día de mañana en la mañana.